Con Inés Palacios, es líder de la juventud dentro del PRO, es politóloga, es especialista, no sé si la palabra es decirla así, especialista, pero sí trabaja mucho el tema de los pueblos originarios. Y bueno, me alegra mucho estar con ella, que haya aceptado la invitación. Es del NOA, del Noroeste Grande argentino. Así que bueno, gracias por venir a Radio Sónica. ¿Cómo estás, Inés? ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por haber aceptado esta charla mano a mano. ¿Qué es ser joven hoy en la Argentina? Wow, qué pregunta. Creo que los que tenemos posibilidades de pensar nuestro desarrollo profesional en base a nuestra vocación, hoy ser un joven en la Argentina es pensarnos con impaciencia, es pensarnos incluso a veces fuera del país, ¿no? Porque cuando uno mira el resto de las realidades de Latinoamérica, diría, sin irnos más lejos, tenemos muchas más chances de ahorrar, de pensarnos en el largo plazo, de comprar una casa afuera que adentro. Quienes tenemos por ahí mucha vocación por la transformación de la Argentina, todavía nos pensamos adentro, y quienes no tienen esa posibilidad, mucha desesperanza. Qué interesante esto que estás diciendo, ¿no? Porque estás seguramente comparando un joven de afuera con un joven de adentro, un joven argentino con un joven en el exterior. Yo, que no soy tan joven ya, paso mis 40 años, muchas veces digo, bueno, a veces remarla tanto en la Argentina te hace replantear. Sí. Si quedarte, si seguir apostando, si seguir remando, o si en algún momento irte. Y es difícil eso hoy, porque digamos, es un país que a pesar de que uno le pone todo, a veces te da cachetadas. ¿Y qué hablan entre ustedes? Respecto a los padres, sí, a los tíos, a los... Tiendo a tener muchas veces una actitud media pesimista en ese sentido, o de entender, digamos, a mis pares que no están en política, de sus ganas de irse, digamos, y de su posibilidad de irse, y quienes no tienen la posibilidad de irse, de construir esperanzas. Creo que por ahí el desafío que tenemos más coyuntural es conectar con las oportunidades. En particular vengo intentando conocer más en profundidad las oportunidades que hay en la tecnología y en la programación. Claro. Creo que es un mundo del presente y del futuro. Creo que la Argentina tiene chances de pensar su matriz productiva por ahí también, y que hoy, incluso por poner el ejemplo de la programación, hay chances de vivir todavía en una Argentina de una manera próspera siendo un programador. La pregunta que queda es cómo será para las otras vocaciones, digamos, ¿no? Pero creo que, digamos, el desafío que tenemos es entender la realidad como viene, intentar ser los menos pesimistas posibles y encontrar estas oportunidades como en estos casos. Diferencia entre los jóvenes, tal vez en las grandes ciudades argentinas, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, y por ahí el interior profundo o las provincias. Contame qué diferencias ves y si hay igualdad de oportunidades en la Argentina. Creo que margen para la igualdad de oportunidades en muchos sentidos las hay, ¿no? Digamos, tener una universidad pública es una manera de pensar que hay más oportunidades acá que en otros países donde no hay tanta universidad pública, por poner un ejemplo. Pero sí creo que hay mucha más apatía. Yo tuve la posibilidad de vivir 10 años en Buenos Aires, me mudé, volví a mi provincia hace 1 año y medio, con un despertar vocacional muy fuerte, y lo que encontré fue mucha más apatía allá que acá. Una apatía que está marcada también por cuando uno lo mira en términos macros. Tucumán es muy procíclica en los ciclos feos de la Argentina, es decir, si Argentina aumenta la pobreza, Tucumán la super aumenta, y también a veces es anticíclica, porque cuando Argentina logra parar, por ejemplo, la tasa de homicidios, Tucumán la sigue empeorando, ¿no? Entonces lo que encuentro en el NOA en particular es mucha más apatía. Y también creo que tiene que ver con la democracia erosionada que uno ve en Tucumán, con 21 años de un mismo partido gobernando, cosa que en otras provincias como Mendoza, un San Juan o la misma ciudad de Buenos Aires hay, si se quiere, como una democracia un poco más sólida, con mucho más resultados de transformación que lo que encontramos en provincias del NEA y del NOA. Noel. Sí, bueno, bienvenida, Inés. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta. Preparando la nota he visto que eres una mujer muy comprometida con temas vinculados con el racismo y la identidad de los pueblos indígenas. Sí, entonces yo quisiera saber, vi que comentabas, seguí el enlace de identidad marrón, si puedes brevemente explicarnos, y sobre todo a los oyentes, qué es la identidad marrón, cuáles son sus fundamentos y cuál es la proyección a futuro de la juventud indígena, por ejemplo, de tu provincia. De una.
Mucho para decir sobre eso. Creo que hace un año tuve la posibilidad de participar de un programa de liderazgo con la Fundación Obama en la Universidad de Columbia. Si bien fue un programa que fue todo online, iba a ser en Nueva York, pero fue todo online por la pandemia, tuve la posibilidad de hacer ese ejercicio comparado, que si bien somos dos países completamente distintos, tenemos ciertas características parecidas como gran extensión geográfica, un gran sistema federal. Y hay un dato que a mí me resonó mucho de los Estados Unidos, que es que un cuarto del crecimiento de las últimas 6 décadas se explica por la entrada de las mujeres y de las personas racializadas al mercado laboral de los Estados Unidos. Y traigo esa evidencia para decir que creo que es la oportunidad que tiene la Argentina. Es decir, que si nosotros en algún momento tenemos chances de discutir en profundidad y lograr acuerdos sobre las reformas estructurales, principalmente en términos macroeconómicos de la Argentina, creo que la invitación que tenemos o el compromiso que tenemos, o que yo lo tomo, es el de pensarlo en clave de género y por sobre todo en clave étnica racial. ¿Por qué digo esto? Porque la pobreza de la Argentina, aunque nos duela y nos dé un poco de miedo a la estigmatización, es indígena descendiente. La pobreza de la Argentina es marrona, por así decirlo. Para mí, respondiendo un poco más a tu pregunta, identidad marrón fue un antes y un después en mi vida porque me permitió pensarme, identificarme con una categoría que creo que engloba un montón de cuestiones. Digamos, yo toda la vida en mi casa fui la negri de la casa. Mis hermanas más blancas no eran las blanquis, pero yo era la negri. Y eso tenía que ver con que era una persona racializada. Y que exista una categoría y una invención como lo marrón, como algo que viene a hablar sobre las personas que tenemos fenotipo indígena, es una invitación para quienes vivimos en la urbanidad, quienes por ahí no tenemos o que no convivimos en un estilo de vida ancestral, para pensarnos también desde ahí nuestra identidad. Es decir, vos nos dirías que es mucho más difícil hoy emprender en la Argentina y en general, digamos, el acceso, sí, no solo a la información, sino también al crédito, digamos, a absolutamente todo lo que se necesita cuando uno tiene que emprender para una persona indígena que para una persona que no lo es o que no tiene esos ancestros. Sí, creo que cuando intento resumir el racismo, yo creo que en la Argentina el racismo cobra 4 tipologías, ¿no? El racismo internalizado, que es lo que yo creo que tuve por mucho tiempo, que es esa incapacidad de poder hablar de mis raíces indígenas, como por ahí mis pares que tienen raíces españolas o italianas, porque hay una valoración cultural muy negativa sobre ser indígena. El racismo, el microracismo, ¿no? Como el cheque indio que sos, se usa un montón en Tucumán para decirle a alguien que es, no sé, incapaz de lograr algo. Claro. Que está asociado a por qué uno termina teniendo este racismo internalizado. El racismo institucional, digamos, Identidad Marrón hizo un trabajo muy interesante cualitativo de ver el fenotipo de las personas que mueren en manos de la policía de manera controversial. Son personas marronas, personas de color como yo. Y el racismo estructural, que para mí es el que más me duele, ¿no? Que es que cuando uno mira los indicadores, por ejemplo, el del último censo, no el de ahora, sino el anterior, las personas que reconocen sus raíces indígenas presentan peores indicadores de desarrollo humano. También hay una encuesta de la Universidad de Vanderbilt y de la Universidad Torcuato Di Tella que muestra que hay una correlación muy fuerte entre menos estudios alcanzados y color de piel, ¿no? Y entonces sí, o sea, efectivamente es complejo el tema, pero sí, o sea, los horizontes con los que se piensa una persona de indígena o descendiente o una persona de marrón es mucho menor con el que se piensa una persona no marrón, ¿no? Mirándolo un poco filosóficamente y también históricamente, hay una cuestión en la Argentina obviamente, de la inmigración, pero también de las clases dirigentes del país que no han sabido justamente esto amalgamar y que siempre han intentado de alguna manera que los dirigentes sean blancos. Sí. ¿Vos ves eso que va cambiando en las estructuras de los partidos políticos actuales o todavía hay también mucha discriminación al respecto y poco conocimiento? Creo que hay poco conocimiento, no sé si mucha discriminación, porque, digamos, para mí el gran determinante de estos 4 racismos es la idea de que la Argentina, la nación argentina se erige en este negacionismo, ¿no? Digamos, por una cuestión material que efectivamente en un momento de la historia de la Argentina fuimos el país que más inmigrantes recibió. Claro. Entonces como que creíamos que esa Argentina europea y blanca era una realidad. Y también, como vos decías, una cuestión de la dirigencia de ese momento que asumía que para que seamos una nación desarrollada teníamos que reemplazar a la población indígena por población europea, ¿no? Entonces, esos 2 determinantes tan históricos, tan viejos, digamos, para hacer un revisionismo de los inicios de la Argentina, todavía calan en nuestra cotidianidad y en nuestra psiquis colectiva, por así decirlo. Y me parece que hoy la dirigencia está mucho más
sensible a escucharlo. Yo hoy dentro del PRO, aunque uno parezca extraño, siento muchísima sensibilidad, muchísimo respeto por esta conversación. Hace poco, por ejemplo, fue el censo y había una oportunidad para invitar a las personas indígenas descendientes a decir que sí en la pregunta 22 y encontré como mucha recepción en mi partido porque se hable del tema, ¿no? ¿Cómo te paras hoy dentro del PRO? Hay una interna, sabemos, Horacio, Patricia, bueno, obviamente también hay gente dentro de la Unión Cívica Radical, hay uno de los gobernadores del NOA que quiere ser presidente como Gerardo Morales. ¿Cómo te paras vos y quién es tu referente, si lo puedes decir? Mauricio. Bueno, yo soy parte de una red que intenta un poco hackear la idea de ser de alguien, donde decimos que nuestros jefes son nuestros pares, y en esa idea entendemos que hay que tener mucha responsabilidad por la alternancia en la Argentina, ¿no? Creo que Mauricio Macri fue muy clave y el PRO fue muy clave en presentarle la posibilidad de alternancia a la Argentina y que hoy esa democracia pujante es posible, y si no hubiera sido posible la aprobación de la boleta única ayer en el Congreso. Y entonces creo que hay que ser muy responsables en cuidar la unidad de Juntos por el Cambio. Va a sonar un poco trillado, un poco cliché, pero creo que tenemos una súper responsabilidad en decir, ante todo, la unidad de Juntos por el Cambio, ante todo, respetar el fortalecimiento de las estrategias para fortalecer los diferentes espacios que conforman Juntos por el Cambio. Y en particular digo eso porque creo que también es el ejercicio que vivo en Tucumán. Tucumán, diferente de la Argentina toda, no tuvo la posibilidad de alternancia. Hace 21 años nos gobierna el mismo espacio político que es el PJ, y eso generó un montón de dinámicas rancias, generó que enquistemos mafias como la de la policía. Por eso no se explica por qué Tucumán tiene las tasas de homicidios que tiene, ¿no? Entonces creo que hoy jugar al juego de decir yo soy de y banco a tal, sin antes hacer sin darle la relevancia que tiene la unidad de Juntos por el Cambio, creo que es ser irresponsable. Noel, dale, sí. la última. A mí me gustaría saber... sí hay un hecho histórico que es innegable, que es la colonización europea, bien, pero hay una, a mi criterio, mucho peor, que es la colonización cultural, que es la que realmente creo que haces alusión cuando dices que uno interioriza y le cuesta a alguien descendiente de indígenas sacar hacia afuera. ¿Crees que hace falta mucho camino todavía en Argentina para poder, no sé si erradicar, pero convivir con esa colonización cultural? O sea, ¿qué herramientas? Porque te pongo un ejemplo breve. Yo cuando llegué a Argentina hace 9 años, todo el mundo hablaba de los mapuches. Sí. Entonces yo, por ignorancia, asumí que los indígenas, la comunidad indígena, era mapuche. Claro. Tuve que irme a... Todo el mundo aquí en Argentina, en la universidad, me hablaba de las comunidades indígenas, arriba, abajo. Nadie me explicaba nada. Claro. Por mi cuenta tuve que ir a Chile para conocer una comunidad mapuche, y a mi regreso descubrir que no, hay un montón de comunidades indígenas. Estuve hace poco en Neuquén, los tehuelches, cuando decías de que los indígenas son muy proclives a colaborar, a integrar, ¿no? Los tehuelches con los galeses les abrieron las puertas de Argentina, o sea, del país, de la tierra, y les enseñaron todo lo que los galeses necesitaban saber para adaptarse. Resumo, en tu opinión, ¿hace falta mucho para que se conozca incluso a la propia población argentina más sobre las comunidades indígenas, su pasado, sus orígenes? Sí, creo que que estamos llenos de cultura indígena, y que a veces sí es simplemente ponerle la etiqueta de indígena, claro, ¿no? Como cancha es una palabra, claro, indígena, por poner un ejemplo, ¿no? Pero de eso estamos llenos. Creo que somos más indígenas, creo que los argentinos somos más indígenas de lo que totalmente, nos permitimos reconocerlo. Totalmente. Y que sí, que hay como toda una deuda con traducir las demandas de los pueblos originarios, y con integrar esa conversación. Digamos, creo que hoy lo que pasa en el sur es una muestra de la incapacidad que tuvo toda la sociedad argentina y la dirigencia en cumplir con las demandas que prometimos en la Constitución, por ejemplo, ¿no? Y que es complejo ese tema y que todavía no tenemos mecanismos para resolverlos con más premura. Y que también creo que hay un dato interesante que lo trae siempre Identidad Marrón, que es que hoy los indígenas descendientes, es decir, no las personas que pertenecemos a una comunidad indígena, que estamos censados como parte de una comunidad que está registrada como pueblo originario, sino las personas que vivimos en la urbanidad, somos más que las personas que estamos en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, como en términos aritméticos, también hay una conversación urbana sobre quienes
tenemos sangre indígena, quienes tenemos fenotipo indígena y quienes queremos tener una vida occidentalizada como el resto de los argentinos y que por ahí no nos permitimos conversar sobre esto y de integrarlo, porque también tiene que ver con una integración, ¿no? Muchas veces esta conversación está asociada a las identidades políticas y el miedo que nos agarra es como, che, ¿y si nos guetificamos? ¿Y qué onda si no generamos integración? Bueno, creo que el desafío que tenemos quienes hablamos de esto es poder dialogar más, debatir menos, para poder conversarlo y para que no sea para ustedes, no genere disonancia cognitiva, para que no sea un dolor, Exacto. para que no sea una incomodidad, ¿no? Bueno, para finalizar, a mí me gusta mucho conocer a las personas, más allá de las ideas políticas, y lo trato de hacer en todas mis entrevistas, de preguntar de cosas que tengan que ver con lo que le gusta hacer. Te gusta cantar, lo vi en tus redes sociales, y la verdad que cantás muy bien, ¿no? La verdad, pero muy bien, lo hemos visto con él y nos hemos sorprendido. ¿Nos cantas un pedacito de algo? ¿Te animas? Lo que vos tengas ganas, ¿no? Te digo que me cantes un tema entero, pero no sé, danos unos minutos de hoy viernes para la gente, para que te conozca, para profundizar en, la verdad, lo que tengas ganas de cantar, porque la verdad que tu voz es maravillosa. Ok. No trajiste la guitarra, que me encantaría. La guitarra me parece un re desafío, pero voy a cantar la que me sale cantar Dale. ahora. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para y así conseguir Me encanta. a la felicidad. Bueno, gracias, gracias. La verdad que gracias. Gracias por venir a Radio Sónica, gracias por animarte y gracias, bueno, por hacer lo que haces dentro de tu espacio, que verdaderamente es importante. A mí me gusta, digamos, charlar mucho con los jóvenes y lo que destaco de vos realmente es la instrucción. Me encanta tu instrucción y bueno, a seguir creciendo en lo que haces. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, Noé. Inés Palacio es politóloga, milita dentro del PRO en el No Argentino y charló con nosotros en la mañana del arranque.